Manitou presentó la nueva línea Mining de manipuladores telescópicos, especialmente diseñados para aplicaciones mineras, donde la robustez y la seguridad son variables claves para la industria. Estamos acá en el stand de Grúa San Blas, en lo que es San Juan Minera 2016. Están presentando lo que es un equipo Manitou, muy conocido en la línea de manipuladores, obviamente, con un 1030 especial para minería, pero bueno, qué mejor que el responsable de producto para Manitou, que nos estaban visitando desde Francia y acompañando a la gente de San Blas, que nos comente un poco de qué se trata este equipo. Este producto se llama Manitou X1030 Mining. ¿Por qué Mining? Porque está modificado para poder trabajar dentro de minería. Este modelo en este caso es una 1030, significa que puede levantar altura máximo 10 metros y capacidad máxima 3 toneladas. Okay. La parte mining significa que hemos modificado esta máquina para que sea más segura, para que dé un trabajo más seguro para la minería. Por ejemplo, podemos ver en la parte trasera luces protegidas y un bumper de corte de motor. Este bumper, en caso de problema de máquina, cualquier persona que se encuentra cerca de la máquina puede apagar la máquina por urgencia. También tenemos un sistema de bomba que permite bajar la canastilla que está arriba en caso de que la máquina falla, y así se puede bajar mecánicamente por la bomba para asegurar que la persona puede bajar al suelo. Tenemos una central de monitoreo, la cual comprende con 4 cámaras, la cual cubre todos los ángulos muertos de visión del operador. Tenemos 2 cámaras en la óptica delantera y 2 cámaras en las ópticas traseras. Directamente, digamos que el operador, esto es un sistema de seguridad, no solamente para la persona que lo opera, sino para las personas que están alrededor del equipo. Este se llama Ángel Guardián, es un equipo de monitoreo de lo que es presión de aceite del motor, presión de aceite del sistema hidráulico, temperatura del sistema hidráulico. Y también tenemos, aquí se puede regular las velocidades de la máquina, por ejemplo a 20 km por hora, y mediante una alarma, en el caso que supere la velocidad, empieza a detectar la alarma y suena dentro de la cabina. Si la alarma suena más de 3 veces, directamente el equipo empieza a ralentizar, y después ya si se sigue repitiendo la falla o la operación o una mala operación, el equipo se apaga directamente. Otra característica del equipo es la protección IP66 que tiene, que sería todo el arnés, todo el ramal y todas las conexiones eléctricas están protegidas contra la humedad. En el caso de minería subterránea, ahí tenemos graves problemas con la humedad. Y en la fusilera se ubicó acá para tener un fácil acceso del operador. Y esto funciona como si fueran llaves térmicas, es decir, cuando la llave salta, se levanta la térmica de aquí y directamente uno la puede reponer. Y en cada térmica tiene un número de identificación que podemos identificar de qué lado del circuito puede llegar a haber una falla. Bueno, acá tenemos el corte de energía total, te corta igualmente tanto el polo positivo y el polo negativo, el corte de arranque. Y acá tenemos también una ficha para si tenemos que hacer algún arranque de emergencia. Después pasamos al motor. El motor es un Perkins 1104D de 101 HP, Tier 3. El mismo tiene también otro accesorio que tiene la entrada de aire, tiene mediante un filtro ciclónico, y después tenemos el filtro convencional. Característica también del equipo es que tenemos el fácil acceso a, por ejemplo, poder ver el estado del gasoil. Acá tenemos un filtro donde hacemos el drenaje del gasoil, podemos ver. Tenemos fácil acceso al filtro de aire para cambiarlo. Si vemos un poquito más acá podemos ver el turbo, es decir, dentro de todo tenemos un fácil acceso a la máquina y podemos ver cualquier pérdida o lo que pase, puede trabajar tranquilamente. Radiador del motor, radiador de aceite del hidráulico, batería. También en esa máquina hemos agregado un sistema de luces LED para permitir trabajar con toda la luz posible dentro del túnel.
Aquí tenemos cada luces es 3.200 luxes de capacidades de luces. También para proteger el operador hemos agregado jerrillas de protección de los cristales, delantero, trasero y en ambos lados. También en la puerta, eso para evitar proyección de piedra que podrían perjudicar al operador dentro de la cabina. El escape es un sistema Manitou con un catalizador que quema 90% de los gases de escape. Y arriba hemos puesto un purificador, ya que los gases saliendo del escape pasan por el lateral derecho y salen por la izquierda. Y eso permite refrescar el escape. Pasamos de 300 grados a 120 grados en salida de escape. Eso permite garantizar menos calor dentro de la minería y más confort para la gente que trabaja alrededor de la máquina. También hemos puesto el prefiltro ciclónico metálico. Normalmente todas las máquinas es de cristal, pero como aquí trabajan en un entorno difícil, lo hemos combinado por un sistema metálico para evitar que se dañe en caso de caída de piedra. En caso de incendio, tenemos un sistema de protección de agua, que es más conocido aquí como sistema Ansul en América Latina, que permite apagar incendio en caso de emergencia. Es un tipo de bomba de gas que proyecta agua debajo del capó motor con un sistema de sprinkler. Eso para evitar incendios dentro de la minería. Esta máquina MTX 1030 tiene estabilizadores. Eso le permite trabajar con una barquilla. Aquí los servidores están metidos, ya que levantan la máquina, la aseguran en posición un poco alta y eso permite trabajar con toda seguridad con la barquilla. Evita que la máquina vuelca de un lateral a otro. Además, en el puente trasero hemos agregado un cilindro que bloquea el eje oscilante para que no mueva. Y así la máquina que sea el puente delantero o el puente trasero está fijada para no volcar de un lateral y asegurar así el trabajo con la canastilla. Esa barquilla se puede manejar desde la cabina o también desde la barquilla misma. Por eso tenemos un sistema de remote control que se engancha en la barquilla y así el operador puede trabajar desde arriba. También esta máquina tiene un sistema de freno negativo, es decir, que en caso de la máquina aumenta la velocidad por un motivo desconocido, el operador puede parar apoyando en una tecla de emergencia. Esa tecla para la máquina con un sistema de freno negativo. Y después la máquina se para y el operador puede bajar y ver lo que ha pasado, por ejemplo. El freno negativo trabaja sobre los dos puentes, el puente delantero y el puente trasero. Y además el circuito frenado está alimentado por la bomba de freno doble. Es decir, que hay una parte de la bomba que frena el puente delantero y la otra parte que frena el puente trasero. Así, si ocurre un accidente, una fuga de aceite hidráulico o de freno en el puente delantero o trasero, el otro puente puede frenar y así la máquina para. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya. Mercado Vial TV, un mundo de máquinas.